de leer esta flor de invierno. Las primeras palabras creo que deben de ser para la coprotagonista de la jornada de hoy, porque hay dos protagonistas. De un lado, la novela Flor de invierno, y de otro, su autora, Alicia Mora, que quiere comenzar el acto con esas palabras que están repletas, supongo que de agradecimiento, y además agradecimiento con el corazón. Muchas gracias a todos por estar con nosotros, y esa felicidad que yo traigo hoy aquí es la misma que quisiera poder irradiarles durante el acto. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Pues sí, mira, primero quería agradeceros primero a todos vuestro tiempo y estar aquí hoy conmigo acompañándome. Quiero agradecerle a Jorge de la Chica también que esté aquí y que haga esta presentación que la hace de maravilla, la hace preciosa. A Ibera Ediciones, que es la editorial, que ha confiado totalmente en mí, me ha llevado por el camino, me ha ayudado muchísimo, entonces le agradezco a Ibera Editorial todo el favor que me ha hecho. Si estoy hoy aquí es por Ibera Ediciones. A la librería Picasso, por supuesto, por el entorno, por el sitio tan maravilloso que nos ha dejado. A Granada Digital, a Juan Prieto, que es el que me ha hecho la entrevista y se ha preocupado de que los autores que no somos muy conocidos salgamos que seamos algo visible, y ha sido Granada Digital. También, por supuesto, estoy hoy aquí por mi marido Luis y por mis hijas, que es Alicia y Laura, y mis yernos, que también me han ayudado, como es Amado y Jaime, que también han puesto su granito de arena en todo el proyecto, porque esto es un proyecto. Yo lo he escrito, pero luego he tenido mucha ayuda por parte de toda mi familia. Y bueno, y para mí es un honor y un privilegio estar hoy aquí acompañado por vosotros. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Ya le cedo la palabra aquí, Lidia. Y yo lo que sí le agradecería a alguien es que, por favor, lo mismo que antes teníamos abundante luz, nos la devuelva, que casi estamos en penumbra, y esto más tiene... íntimo. Bueno, sí, pero esto tiene mucho de un bautizo laico, pero de un bautizo, porque estamos llevando al público esta flor de invierno de Alicia Mora. Esa auténtica felicidad que yo les transmitía, me traía hacia acá cuando venía caminando, es una felicidad que también se ha incrementado en el momento en que he entrado a la librería, ¿no? Y es que no sé si ustedes se dan cuenta, cuando uno accede a uno de estos templos del saber, el olor es absolutamente distinto. Es el olor a papel. No sé si es un papel recién hecho. Algunos nos puede retrotraer, qué alegría, ya no vemos bien las caras, a nuestra infancia, y a otros pues sencillamente pues también nos puede recordar que estamos ante un lugar que tiene mucho, si me permite la expresión, casi de sagrado, por cuanto aquí está encerrado muchísimo conocimiento. Entrar en una librería es siempre casi un viaje, que yo diría mágico, ¿no? Taumatúrgico, el que nos trae hasta aquí. Y además, hablar de la presentación de un libro, pues como les he dicho, es algo extraordinario. Cuando uno ve la obra, yo la tengo aquí en mis manos, creo que casi todos, fue la sensación que yo tuve cuando la recibía, es que digo, qué grueso es el volumen. Y en una sociedad donde estamos inmersos en eso del TikTok, que todo hay que contarlo rápido. Yo, por ejemplo, que soy periodista, te limitan mucho, dice, una crónica de 40 segundos, tienes que conseguir que alguien se entere de algo en 40 segundos, lo cual es prácticamente imposible cuando uno ve esto y dice, Dios mío. Pero les garantizo que cuando uno lo abre, descubre, digo para que nadie se asuste, que en primer lugar la lectura se hace muy cómoda porque, y eso hay que destacarlo, aprovecha muchísimo un espacio en blanco, es decir, no lo llena, y hace ese blanco una lectura y no se apelmazan las letras. En segundo lugar, hay que destacar también que el papel tiene un gramaje adecuado, es decir, que es un papel que no se en las manos. El soporte es muy importante a la hora de leer el libro, y que a pesar de eso no pesa, como experiencia concreta
Les digo que en el día de ayer estaba viendo a mi madre y llevaba el libro en las manos. Digo, esto es lo que voy a presentar mañana. Y ella lo vio con el miedo del grosor. Digo, no, cógelo. Y el solo hecho de cogerlo y ver que no pesaba, ya invitaba a la lectura. Y cada uno lo abre y dice, pues muy bien, en lugar de ser tacaños con el papel, han sido generosos, no han apelmazado las letras y se lee con muchísima facilidad. Mucho por delante, porque lo primero que uno tiene es la imagen visual de estos 42 capítulos con epílogo. Y fíjense, es una obra nueva, pero también es una obra prima, es decir, la primera de una autora. Yo reflexionando digo, eso de que una persona ya en la madurez publique su primera obra, ¿qué quiere decir? Pues absolutamente nada, porque inmediatamente vino a mi memoria el caso del que posiblemente sea, y sin posiblemente, el autor español más famoso de los tiempos, que se inicia en la producción literaria ya bien entrado en años. Es decir, que uno en cualquier momento, que a lo mejor alguno de ustedes está dispuesto a animarse, puede dar el paso de dedicarse a la escritura, sabiendo, eso sí, que es un auténtico parto, y un parto doloroso. Y no utilizo la palabra dolor desde un punto de vista metafórico, no es que termina doliendo la mente cuando uno se enfrasca en una escritura, y ahora Alicia nos lo podrá detallar, termina sufriendo bastante, porque siempre se tiene la sensación de que la novela nunca se acaba. Y no sé si incluso una vez impresa está terminada, porque uno la vuelve a leer, convive con los personajes, le va dando vueltas y lleva una vida paralela, pero con muchísima dificultad, porque es el creador de esa vida paralela, el que le da vida a los personajes, a las circunstancias que se van desarrollando. Por tanto, la ópera prima, además de llenarnos de felicidad, porque Alicia por fin se ha dedicado a escribir, poco más nos puede decir, sino que es su primera composición de carácter literario. Yo creo que el acto podríamos dividirlo en dos partes, ¿no? Después de esta introducción. La primera de ellas sería hablar del autor, y la segunda, que con la ayuda de todos, la autora nos vaya hablando de la novela. Yo tengo la fortuna, y eso es un pequeño privilegio, de haber podido leer la novela. También tengo la fortuna de haber podido hablar detenidamente durante pues, bastante más de una hora con Alicia para conocer los pormenores de todo lo que se diga. De ahí que en algún momento incluso, pues como si fuera un sacacorchos, trataré de que me cuente algo de lo que ella me dijo durante esa conversación que tuvimos la oportunidad de mantener. Una novela de carácter histórico y una novela de carácter romántico. Esto es para los que les gusten las clasificaciones, como si hiciéramos un comentario de texto, pues diríamos, autora Alicia Mora, el que ya lo conocen, Flor de invierno, una del siglo XXI, que a pesar de eso es romántica, pero con los caracteres del romanticismo del siglo XXI. Yo creo que el romanticismo, desde que se inventó, no ha dejado de progresar y de estar presente en nuestras vidas, que se encuentra ambientada en el principio del siglo XIV, en las Islas Británicas, en Escocia, pero hay un movimiento que envuelve todo alrededor de lo que significa Escocia, y una novela, por tanto, con la carga de modernidad que tiene la fecha en la que se escribió. Bien, la autora, que es muy importante, antes de pasar a la obra, porque los libros tienen su padre, a veces también su madre, que podría ser la editorial, que termina siendo muy importante, pero el padre, el principio de todo esto se encuentra en Alicia. Miren, Alicia, supongo que para la mayoría será conocido, pero estoy convencido de que le voy a dar algunos datos, incluso para los amigos pueden resultar extraños. Yo más de una vez he escrito eso que llaman obituarios, ¿no? Son muy tristes cuando alguien desaparece y cuenta la vida de otra persona, y te lleva la sorpresa de que los hijos desconocían datos de la biografía del padre. Pues aquí, incluso los que tengan algún grado de amistad, seguro que desconocerán algunos datos en torno a Alicia, que nace en Mérida, en Extremadura. Eso es tanto como decir
en el sur de España, donde hay una serie de comunidades que son muy similares. Yo digo que Extremadura, la actual comunidad autónoma de Andalucía y Murcia casi componen una región que desde el punto de vista lingüístico, de comportamiento, es muy similar. Y ella tiene como principal característica en toda su biografía haber sido siempre una lectora, dicen que empedernida. Esa palabra a mí me suena a fea, porque suena fea y a reutilizada, pero una lectora, constante y feliz, porque ha leído con muchísima felicidad. Me comentaba anécdotas que algunos pueden decir de dónde sacaba el tiempo para conseguir leer. Y eso sin duda que forja el carácter de una persona. Y además apasionada de la novela romántica. El romanticismo nunca pasará de moda, podrá tomar el tapiz, como digo, del siglo XXI. Pero si hubo una característica que me llamó la atención de su biografía, y aquí a lo mejor soy un poco subjetivo, es que me relatara la cantidad de sitios donde ha vivido desde que se casa y comienza su periplo por medio de España, y que en lugar de sentirse una persona itinerante, desarraigada, sin patria, al revés, me comentaba que ese moverse de un lado a otro, a ella la ha enriquecido. Y tengo que acudir a las notas para leer dónde ha ido viviendo, fíjense. Mérida, lógicamente, donde nace. Vitoria, donde da a luz su primer hijo. Luego Mallorca, Nájera, que está en La Rioja, Sevilla, Cádiz, Badajoz, también en su propia región de Extremadura. Además de Granada, no sé si me dejo algún sitio, ¿no? Hasta ahí, o sea, fíjense ustedes, una persona que ha estado en todos estos lugares podría sentir ese desarrollo, pero ella la han enriquecido. Y que una persona se enriquezca cuando se puede escribir es muy importante, desde las experiencias vitales, y cómo se puede escribir bastante. En su vida, pues ella está encantada de ejercer muchas veces como ama de casa, criar a sus hijos, pero también ha sido tan arriesgada que se ha dedicado, por ejemplo, a montar negocios. Me decía que montó una tienda en plena Gran Vía. Eso para mí, eso es lo que quería decir, tiene todavía más mérito que ponerse a escribir un libro, porque meterse en un negocio supone el asumir un riesgo muy, muy importante. Y si ella lo hizo, pues el aplauso debe de ser absolutamente sonoro. Me consta, además, que ha encontrado el apoyo durante su creación literaria de su marido, lo cual también es agradecer, porque si no hubiera sido un poco más complejo. Ella se define como, ya se lo he señalado, romántica. Y estos pueden ser los datos iniciales de su biografía, en que ahora, si les parece, podemos ir ahondando en ella, porque hay un momento muy importante de su vida que coincide con la gestación del libro. Me decía que aproximadamente 7 años. Puede parecer una auténtica barbaridad, 7 años para escribir una novela, pero tiene su justificación, porque comienza a escribirlo, tiene que detenerlo por cuestiones que aparecen en su biografía, y después es cuando ya lo retoma. De esos 7 años no todos han estado dedicados a la novela, los primeros capítulos se escriben al principio, pero tiene el valor de retomar el texto y de comenzar a volver a escribir. Yo quisiera que ella nos hablara un poco sobre cómo se ha ido gestando esta novela, que tiene como principal protagonista a una joven mujer escocesa, pero que nos cuenta mucho más. Cuando ustedes la vayan leyendo verán que los personajes paralelos no están ni mucho menos situados pues porque había que rellenar un espacio, sino sencillamente porque forman parte de la historia y la enriquecen. No sé hasta qué punto podríamos considerarlos algunos secundarios, porque nos enseñan muchísimas cosas. Y por último, antes de que ella comience a hablar de la novela, tengo un montón de cosas que preguntarle y ella nos las va diciendo. Algunas respuestas ya me las conozco. Desde mi punto de vista, y eso ya es una objeción personal, cuando ustedes lean la obra podrán tener esta u otra opción, supone
como en las buenas novelas, no solo la oportunidad de conocer una bonita historia, ir disfrutando con ella, adentrarse, pues para los que somos aquí muy del sur, pues adentrarse en todo lo que significa Escocia, nos sumerge en un mundo repleto de verdor y repleto de historias del medievo, ese medievo que para los granadinos fue un medievo islámico, pero que añada ya un medievo, podríamos decir, cristiano, de civilización occidental, ¿no? Y nos introduce en algo magnífico. Al margen de todo eso, yo he ido aprendiendo cosas, asimilando conceptos, comprendiendo, fíjense, no es una barbaridad, incluso comportamientos que yo no había entendido por parte de otras personas a la hora de ir leyendo la novela y ver cómo la autora nos ayuda a entender, nos explica cómo se comportan esos autores. De tal manera que al margen del relato, que ya de por sí es atractivo, con todo lo que puede tener de romántico, al margen de todo eso, pues nos va dejando nuestro gozo. Y eso sí, con libertad absoluta. Habrá quien solo quiera ir pasando las hojas e ir disfrutando, y habrá quien se quede subrayando una frase, que hay algunas que parecen auténticas máximas durante la novela, y diga sobre esto, podría yo tirar por varias horas pensando, o varios días, o sobre esta historia puedo yo hacer determinada adaptación para comprender mejor mi entorno. No les destripo a todos ustedes el contenido, ni siquiera les hago una sinopsis, porque este magnífico vídeo que hemos visto sí que tiene capacidad de síntesis y nos sirve para saber de qué va la novela. Pero sí les digo una cosa, la música que lleva de fondo es una de las músicas que la autora ha utilizado durante su escritura, porque yo se lo preguntaba si ella decía su escrito con música, y para ella, que ahora tendrá oportunidad de desarrollarlo, la música era un resorte que le ayudaba a determinados desatascos, es decir, no era capaz, yo tampoco hacía mucho tiempo que no lo consigo, de escribir con música, porque la música te termina metiendo dentro y si no consigues salir de ella no puedes concentrarte en el trabajo, pero sí le servía ese motor de arranque en un momento determinado, o de esa luz que se pone sobre determinado momento del argumento donde uno quiere ver dónde está el final. Después de esto, lo que queremos, Alicia, es que nos cuentes tú cómo se gesta la novela y todo lo que quieras decirnos sobre ella. Es un auténtico privilegio el poder estar al lado de la autora del libro, así que si tú tienes alguna pregunta no se la pierdas. Es el momento, Alicia. Acércate un poco el micro, sí, porque como por se si está acaso grabando, no se me oye. más que nada para, como se está grabando, pues ya queda ahí. Sí, esté registrado en el vídeo. Pues sí, muchas gracias, Jorge. Mira, pues es verdad que usando música, yo no puedo vivir sin libro y sin música. O sea, yo para mí una cosa tiene que ir con la otra. Pero no cuando escribo escucho música, no. Yo cuando escribo tengo que estar centrada en mi pensamiento. Pero sí es verdad que cuando no sé seguir o necesito ver una imagen, porque aquí hay algunas vivencias pues, que son pues, de acción. Entonces cuando no puedo escribirlas las tengo que ver y al verlas pues me pongo música. Entonces este libro cuando yo lo he leído muchas veces, he tenido que corregirlo y volverlo a leer, siempre escucho la música que usaba en cada parte del libro. Entonces hay solamente 3 músicas, no hay nada más. Está la que está puesta aquí, que es la de Top Glory, que mi hija era pequeña, de mamá, esta te va a gustar porque tiene una música que te va a ayudar. Me gustó muchísimo porque empecé a ver lo que es el libro como si fuera una película. Entonces yo me ponía esa música, la leía y escribía todo lo que veía. Claro, paraba la música cuando tenía que escribir porque ya me descentraba. Entonces está Top Glory, que es la que se escucha aquí, que es un videojuego. Está Eric Clapton, que también en algunas escenas del libro, sobre todo en romántica o que era algo más tranquilo y más lento, estaba otro tipo de música y siempre era Eric Clapton. Y hay otra que es de George Michael. Son las 3 músicas que he usado para este libro. Que quien lo conozca la música, pues o lo inspirará o no lo inspirará, pero claro, yo que lo he escrito, que tengo amigos de Sevilla que han venido aquí directamente, tengo muchos amigos de Granada, que me encanta Granada, de Mallorca, de Nájera, que nació mi hija pequeña, en Vitoria, que nació mi hija la mayor que está ahí.
de todos. Luego la familia de mi marido vive en Burgos, todos son ramas. La familia de mi marido vive en Zaragoza, o sea, conozco muchas partes de España y todas me han aportado. Entonces yo me veo siempre como ese árbol de raíces extremeñas, pero mis ramas son de cada lugar y todas forman parte de mí. No puedo decir, hoy te gusta más este sitio, no. Para mí todos forman lo que yo soy hoy en día. Y me han ayudado mucho a ser quien soy yo ahora mismo. Me han aportado muchísimo en todos los sitios que he vivido. Mi familia, por supuesto, ha sido el apoyo total. Tengo un marido que es maravilloso, no lo cambiaría por nada del mundo. Tengo unas hijas espectaculares y gracias a Dios tengo 2 yernos y unos nietos maravillosos. Y luego, pues con el libro, sí que es verdad que empecé hace ya algún tiempo y por la vida va cambiando y vas teniendo otras prioridades. Entonces tuve que dejarlo aparcado durante unos años. Esos años no es que me olvidara de él, pero tenía otras cosas y lo dejé totalmente. Ya no volví más a pensar en él. Lo que sí tenía era, como siempre digo, como tanto ya Jorge, ese rum rum, que digo, tengo algo a medias, tengo algo que tengo que terminar, no lo puedo dejar a medias. Y cuando ya he visto que mi vida ya empezó a estar más estable, que empecé a tener un poquito de más tiempo, dije, voy a retomarlo, empecé otra vez a leer el libro y empecé otra vez a escribirlo. Entonces, yo sí lo noto cuando lo leo, cuando es la parte principio del libro, que es como más inexperta, como de otra edad, y empiezo como a tener más madurez en el libro conforme se va leyendo. Es un libro que, pese a que se ve un tocho, se lee rapidísimo, porque es una lectura muy ágil, no es pesada, es más bien ligera, no te cansas, no te aburre, ¿sabes? Hombre, comprendo que habrá gente que le gusta ese tipo de literatura y habrá gente que no, pero es del género romántico, por supuesto, e histórico. Que me preguntaba otro día, Jorge, ¿por qué Escocia? ¿Por qué? Porque cuando empecé a escribirla había leído una colección que iba, todo era de romántica, pero que iba sobre Escocia y me gustó, me fascinó. Y entonces, cuando decidí escribirla, digo, va a ser la primera, voy a empezar a escribir sobre Escocia. Ese va a ser, digamos, el telón de fondo, así, Escocia. Y luego una historia que venga, que la vaya a poner allí, en Escocia. Entonces, pues, la época medieval del siglo XIV empieza en 1302, el principio del siglo XIV, cuando está en plena guerra Inglaterra con Escocia. Entonces, mi heroína, digámoslo así, es una mujer que tiene padre inglés y madre escocesa, pero vive en Inglaterra. Se ha criado en Inglaterra, costumbres de Inglaterra, y es inglesa. Pero por causa del... porque destino. acepta un matrimonio cuando no ve otra salida. Un matrimonio que nunca ha querido un matrimonio concertado, que era lo que había en la época. Ella es hija de un conde, entonces la nobleza se concertaba en los matrimonios. Ella es una mujer muy adelantada a la época, podría ser una mujer de aquí, de hoy en día. Sus ideales y sus ideas eran demasiado adelantadas para la época. Entonces nunca quiso casarse por un matrimonio concertado, pero el destino no tiene más remedio que casarse, y casarse con un escocés. El problema que tiene es que va a las tierras altas de Escocia. Si en Escocia odiaban a los ingleses, en las tierras altas eran muchísimo más. Y llegar ella como señora de un territorio, pues no era lo más fácil para ella. Entonces, pues todo es aventura. Aventura desde que sale de Inglaterra hasta que llega a Escocia y llega al norte, y todo está todo lleno de aventuras. Cómo ganarse el amor de su marido, un hombre al que no ha conocido pero del que se enamora. Cómo enamorarlo. Cómo llegar a las personas que viven allí. Cuando ella quiere decir, dadme tiempo y conocerme. Y luego ya me diréis, si no queréis que esté aquí, pero por lo menos dadme la opción de conocerme. Entonces todo eso es el libro, la historia. Desde que ella deja Inglaterra hasta que ya toda su vida en Escocia. Y hasta ahí puedo leer, ¿no? Y no contemos el final porque ya está contando mucho. Yo había subrayado aquí una frase a tenor de lo que me había dicho, que nos debe de hacer pensar lo afortunados que somos como vivir en el siglo XXI para casi todas las cosas, porque pone aquí, la mayoría de los matrimonios son acordados y muchos de ellos
no se conocen hasta un poco antes de la boda. Esto no es ficción literaria, esto es la auténtica realidad, esto es lo que se vivió hace no tanto tiempo. Bueno, pero yo tengo muchas más preguntas que hacer y por supuesto ustedes también. Es la oportunidad de conocer las interacciones. El otro día te lo preguntaba y ahora quisiera también compartirlo. ¿En qué espacio físico se ha recreado? Supongo que serán 12 etapas distintas, pero cuando uno ve una obra y piensa en la otra, diría frente a una ventana, levantas y comienza a escribir en la cabeza. Pero bueno, uno se podría plantear. Y tenía mucho ruido alrededor, se retiró, hay quien consigue retirarse durante un tiempo más o menos prudencial y en la más absoluta soledad ir escribiendo. Lo hacía los fines de semana. O sea, ¿cómo ha sido la mecánica de la escritura en el concepto espacio-tiempo? Ya conocemos que son 7 años, no todos empleados, pero en el concepto espacial, ¿cómo has escrito? Pues he escrito, siempre necesitaba estar tranquila, sin ruido, nada de coche. He tenido la gran fortuna de vivir en 2 lugares que me lo permitían, en urbanizaciones de poco ruido, y entonces no tenía, estaba que no había nada de ruido, que era lo que yo necesitaba, una habitación para mí, mi ordenador y ya está. Pero no siempre las mejores ideas me venían escribiendo. Como ya me he dicho, al ser ama de casa, muchas veces estaba haciendo cualquier cosa de la casa, siempre tenía una libreta, siempre tengo una libreta muy cerca de mí y un bolígrafo, y a lo mejor estaba en ese momento cocinando, pero de repente la idea empezaba. Porque como no la escribiera, al rato no era capaz de volverla a componer, se me perdía. Buenas tardes. Hola. Entonces siempre iba con la libreta. He sido ama de casa, he sido muy feliz siendo ama de casa y sigo siéndolo, o sea que yo en eso no tengo ningún problema. Pero a veces incluso de noche, las mejores ideas tenía de noche. Porque yo me despierto mucho de madrugada, duermo muy poco. Entonces cuando me despierto de noche veo todas las conversaciones, todo, pero en un estado que como no me dé prisa, se me van, se me olvidan. Entonces también tengo una libreta y un bolígrafo, porque a veces me levanto, les doy la luz y estoy y en ese momento se me viene la idea. ¿Y es que duerme contigo como pasa? No, él duerme. No duerme soy yo, pero él sí duerme. Como un tronco. Él sí duerme. Como un tronco, ¿verdad? Yo como un tronco. No, nada, Oye. ni se entera, ni se entera. Y con la redacción de la novela, ¿has pretendido sencillamente contar un relato o hay alguna historia trascendente detrás? Es decir, ¿tiene un trasfondo? ¿Tú querías que esta historia sirviera para leccionarnos sobre algo? Pues mira, habrá gente que yo creo que eso depende de las personas, cómo la capten, cuando lean la novela, cómo la vayan ellos a sentir o a notar. Hay libros que yo me acuerdo que mi padre me decía, hasta de los peores libros he aprendido. O sea, todos te dejan algo, mucho o poco, de todos aprendes algo. Yo espero que en la novela pues habrá personas que le verá las conversaciones, esas cosas que se hablan entre ellos o entre su doncella, que ya te he dicho que es un personaje a la que quiero mucho, a Isma, pues que le lleguen a la gente. No sé si lo entenderán igual que yo lo entendí cuando yo lo escribí, no sé si le llegarán igual, pero sí que hay una cosa que cuando lees el libro, lo lees y muy bien, pero cuando lo lees por segunda vez, coges cosas que no has captado en la primera. Es que es muy interesante porque a mí me pasaba, claro, como yo soy la autora, digo que cuando más lo leo, no sé, parece que llena más, que entiendes más. Y a mi marido le pasó lo primero, lo leyó la primera vez y dijo, uy, me ha gustado mucho, qué bien está. Y la tuvo que leer una segunda vez porque el editor de la editorial hay que volverla a corregir. Ayúdame y léemela. La leyó él y dice, ¿sabes qué me gusta más la segunda vez que la primera? Digo, sí, porque has empezado a entender cosas que está como de trasfondo, pero que la primera lectura parece que como que la pasas. Contra más se lee, más vas cogiendo muchas veces el fondo de la novela. Has hablado de la segunda lectura. A mí me llama la atención el hecho de que todos somos capaces de escuchar 30 veces una canción y cada vez le sacamos algo distinto. Sin embargo, el releer un libro parece que es una cosa que no todos practicamos. Y he hablado de algo muy interesante. La relectura del libro nos hace descubrir
muchísimas cosas que al principio no veíamos. Y yo siempre animo a la lectura. Lo que pasa es que la vida es tan corta y hay tantos libros que vamos a tanta velocidad y la lectura requiere el sentarse a tranquilamente poder hacerlo. Hoy, hay algo de autobiográfico porque todos tenemos la tentación de poner algo autobiográfico cuando estamos escribiendo ficción, como en este caso ficción, aunque con apoyo histórico, Sí. porque tú lo has definido en cierta manera como una novela romántica, pero también tiene algo de novela histórica, comprendemos Sí, el sí, contexto sí. histórico en el que se está viviendo. Hay algo de autobiográfico. Pues sí, mucho del personaje de ella, el personaje principal, que se llama Gillian, es muy del carácter mío. Es como, bueno, pues tiene mucho de mí. Sí, es como no que sea al 100%, pero sí tiene mucho mío, mucho de mi carácter, mucho de mi forma de ver las cosas o de sentirlas. Entonces, ese personaje sí tiene mucho mío, bastante. Por tanto, ahí está presente esa autobiografía, que no tiene por qué ser textual cuando se vaya leyendo la obra. ¿Por qué el romanticismo nunca pasa de moda? Bueno, el romanticismo y los paisajes góticos, que son los que inspiran al romanticismo. Sí. El romanticismo de la imagen de un gótico revivido, ¿no? ¿Por qué no pasa de moda? Es que se siguen escribiendo canciones románticas, se siguen haciendo pinturas románticas. Y también, la misma pregunta, ¿por qué fundamentalmente son, como lo decía tú, yo conocía ese dato, son las mujeres las que componen el corpus mayoritario de las lecturas de novela romántica? ¿Por qué el romanticismo tiene vigencia y por qué atrae tanto a la mujer? Yo pienso que el romanticismo va a estar siempre. Siempre que el ser humano tenga sentimientos, sienta, se enamore, ame, tiene que existir, no puede desaparecer, es imposible. Es imposible. Bueno, pero tuvimos que pagar al 19 para que se formulara al menos, ¿no? Que siempre hay romanticismo. Siempre lo ha habido y lo habrá. Mientras se sienta y haya amor, tiene que seguir ¿Y existiendo. por qué la mujer es la que más lee todo tipo de novelas y ahora mismo es la que acapara la cultura? El género femenino, la que han puesto las universidades o las revistas de lectura. Pero ¿por qué tienen tanto interés por la literatura de carácter romántico? Pues no lo sé, será porque a lo mejor tu sensibilidad, no sé por qué, pero como he estado a veces en revistas románticas, pues siempre siempre decían que el porcentaje superior al hombre siempre era, novela romántica era la mujer, el porcentaje era siempre mucho superior en la venta de romántica a la mujer que al hombre, que ya últimamente hasta el hombre ya está también comprando y se está interesando por la novela romántica, pero siempre era menos. No lo sé por qué motivo. Si es porque los hombres a lo mejor pensaban, uy, eso es demasiado romántico, demasiado empalagoso, demasiado... No lo sé. Yo creo que hay que romper los estereotipos, Sí. porque algunos hemos sido víctimas de los estereotipos. Cuando yo era pequeño me encantaba ir a la compra y con el tiempo pues me di cuenta que me miraban raro. Ahora ya puedo ir tranquilamente al supermercado, a la pescadería, a preguntar y nadie me mira extraño. Y en caso contrario, a mi madre le encantaba el fútbol, pero si iba a los partidos de fútbol la miraban de forma extraña. Y ya mayor dijo, me da igual, voy, me siento a ver el partido de fútbol porque es lo que a mí me gusta. Y tenemos que romper, o sea, habrá unos condicionamientos masculinos, femeninos, que estarán ahí, pero hay que romper eso, Hay que ¿no? romperlo. Si un hombre quiere ser romántico, si un hombre quiere ser tierno, como si quiere ser rudo, ¿no? Tener la libertad de elegir, que no sea el estereotipo el que te marque de una manera tan determinada, ¿no? Sí. En ese sentido es muy importante. Oye, a lo largo de los 49 capítulos de la novela, ¿hay algún momento en el que hayas pensado, voy a tirar la toalla? Porque es una obra en construcción. Vemos al escultor que está modelando un barro y dice, fuera. Nunca. Nunca lo he desesperado. Yo no me desespero. Que tengo que llevar más tiempo, pues llevará más tiempo, pero no. Además, una cosa que empiezo, termino. Y una cosa que me llama mucho la atención y que no coincide con la mayoría de los autores de una obra, porque yo hablo sobre todo con compositores de música, y te explican, yo hago un tema, luego hago otro, luego pongo la introducción, luego... O
sea, que lo componen desordenadamente porque la forma académica de componer no es el principio fin, es desordenada, ¿no? Cuando se hace una obra, se buscan los temas, y sin embargo, tú te pusiste a escribir desde el principio hasta el final con las correspondientes colocaciones. No Sí. hiciste un esquema de quiero contar esta historia, voy a ir dibujando personajes. No, para nada. Empecé a escribir, me fueron saliendo los personajes. Yo sí tenía una lista más o menos de personajes, pero por nombres, de hombre y de mujer. Y dependía del carácter que le iba a poner a cada personaje, escogía un nombre u otro nombre. Y así le iba poniendo, le iba bautizando. A mí me llama mucho la atención eso, porque yo a veces he tenido que dejar de leer novela porque no me he enterado cuando se utilizan nombres extranjeros. Entonces, como no se me quedan en la cabeza pues, el nombre y el apellido, ya no sé cuándo vuelven a él de quién está hablando. Y digo, o me hago un esquema y al final pues no he hablado. Yo te pregunto, o sea, que cuando por ejemplo hablas de Gillian, Gillian, sí. ¿tú elegiste ese nombre porque sonoramente te evoca algo o también has buscado que los lectores que no somos sajones pues no nos despistemos, que sean nombres lo suficientemente llamativos para que inmediatamente sepamos quiénes son? No, fueron al azar, todo fue al azar. Sí, todos los nombres son al azar. ¿Gillian qué significa? No tengo ni idea. Gillian. Y claro, como suena y en la mente no suena, pues inmediatamente la vamos siguiendo una y otra vez. Oye, ¿no has estado tentado durante la redacción de la novela de mostrarnos las diferencias sociales? Hay una escena que es de las primeras que aparece, que ahí me deja estupefacto. La protagonista duerme en la cama y esa segunda protagonista importante, que es la doncella suya, directamente en un jergón en el suelo. El impacto que te produce eso, que luego lo vemos en otro momento de la novela. ¿No has estado tentada de explicar un poco que eso no está bien, esa diferencia enorme que había en la sociedad de No, porque quiero que sea tal y como era en aquella época. O sea, no quiero cambiarla con cosas, ya bastante ella que está muy adelantada como para adelantar. La historia está en el 1502 del siglo XIV y como se vivía y como más o menos se vivía en aquella época. Entonces, aunque la doncella y ella son como de familia, realmente, ella por estatus es la hija de un conde y ella pues, es la doncella. Entonces sí, ella duerme, que no duerme en el suelo, duerme en un jergón cuando está en el... ¿Pero y un jergón qué? Bueno, es como un colchón en el suelo, mientras que ella pues tenía una cama. A mí me llama también la atención, y eso ahora viene muy bien el móvil, que es como un diccionario, cuando van escribiendo los ropajes que se van utilizando y demás, que a veces pues decimos, ¿y eso qué es? Pues, cuando lo vemos gracias a un diccionario y vemos la prenda, inmediatamente la reconocemos porque no es una prenda extraña. ¿Y has tenido que documentar expresamente en la historia, en las costumbres? Sí, aunque yo creo que me está dando con una prenda que lleva ella escocesa, que es el arisai, ¿no? Me parece que está. Y también habla de la prenda que utilizan los escoceses. Sí, efectivamente, que ese sí está de su época. Lo único que yo aquí me he tomado una licencia, porque en el siglo XIV, el arisai, la mujer no usaba esa prenda todavía. No la usaba. Era igual que el tartán. El tartán es la tela escocesa. Cada clan tenía su tartán o su tela escocesa. Todas de cuadro, una era en rojo, otra verde, otra marrón y verde. Y cada clan de Escocia tenía su propia tela para saber qué clan pertenecía. Entonces, hasta el siglo XV, la mujer no lleva el arisai, que es como una tela, haciendo juego igual de la del clan de su... Vamos, que son la tela que lleva su propio clan. Entonces ella, del clan Mackenzie, ella es inglesa, ella no lleva, pero sí su madre sí tenía la arisai, su madre era escocesa, y ella cuando sale de Inglaterra lleva la prenda de su madre. Pero me tomé la libertad, a ser escritora, digo, yo voy a ponerme aquí una licencia, que lo escribo yo, y en lugar del siglo XV, que es cuando aparece, yo lo he puesto en el siglo XIV, pero eso ha sido una licencia mía, igual que el whisky todavía no estaba, era otra bebida mucho más, no como el whisky como está un tiempo después. Era una bebida que se llamaba whisky o una cosa así.
Y entonces digo, mira, un whisky. Directamente. Whisky. Yo pregunto mucho, que si alguno tiene alguna curiosidad, que levante la mano para que puedan destripar hasta donde desee la novela. Sí, yo tengo una curiosidad, Alicia, por saber si hay algún personaje de la novela que ha sorprendido, que ha resultado más difícil de armar. Sabes que cuando estás escribiendo y estás metiendo la piel del personaje, hay veces que le da esas características que tiene, que a veces como que te ilumina, y esos momentos que está amando, que lo va impresionando. Entonces, si hay algún personaje que ya sorprendido, que a lo mejor llevarlo por un sitio y que iba conduciendo para otro, o que ha sido sencillo, no sé. ¿Cuál te ha sorprendido? ¿Cuál es? El que más trabajo me ha costado y no he profundizado mucho es en el personaje principal, que es el marido de ella, con el que ella se casa. ¿Sabes? Lo verán cuando vean, porque se ve mucho. Sí, sí, no, es grande, alto, guapo, lo siento yo, y yo digo, no, que esté bien. Y ese que digamos que el que más me costaba, como, no sé, describirlo emocionalmente, ¿sabes? Porque él quería dar una imagen, pero él sentía otra. Pero ante sus hombres, ya lo pongo yo ahí, no podía dar esa imagen de debilidad. Ha sido el que más, digamos, más trabajo me ha costado como describirlo. Porque siempre iba como con dos formas, lo que sentía y cómo lo vivía. Pero en sí, lo curioso del libro es que yo al principio cuando lo escribí, luego la historia iba a ser por otros lados, por otro derrotero, no iba a ser, pero los personajes, yo nunca he escrito, es la primera vez que escribo, no sé si eso le ocurrirá a todos los escritores, que los personajes empezaron a tomar vida. Entonces eran ellos los que me iban indicando las conversaciones, todas las acciones eran ellos, como si tuvieran vida. Entonces yo solamente describía lo que ellos, yo había personajes y digo, bueno, yo no era importante y ahora tiene que ver importancia y seguía dándole importancia a ese personaje. O sea, y otros que yo digo, este ya va a desaparecer, fue culmen para el final. La ayuda al final fue gracias a ese, no lo quiero desvelar, pero sí, hay personajes que sí, que no tenían ninguna identidad o poca identidad y luego se formaron y fueron grandes. Sí. Alicia, ¿has necesitado visitar Escocia para escribir el libro? Ah, ya me hubiera gustado. Llevo años que voy a Escocia, pero ¿qué va? Porque nunca he tenido la posibilidad. Pero digo, ¿por qué Escocia? ¿Antes de la novela incluso? Antes de la novela, sí, a mí Escocia siempre me ha llamado mucho la atención y me hubiera encantado. Escocia es como si que me llama, ¿sabes? Y digo, eso está pendiente ahí, tengo que ir a Escocia. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues mucho Wikipedia, mucho aquí en el ordenador, pero muchas veces no me ayudaba tanto como yo creía que me iba a ayudar tomar información. No me ha ayudado suficiente, pero bueno, uno tiene ya una idea, porque oye, yo en casa tengo muchos libros y puedo ver cómo es Escocia y mezclarme y ver cómo es más o menos. Lo único que sí me ha servido es para, por ejemplo, para los castillos, que todo es real. Y los castillos que aparecen, ciertos personajes son reales, porque William Wallace es real. Y lo que hablo de él es real. Lo que hablo de Robert de Bruce, que fue unos 4 años después fue el rey de Escocia, lo que hablo de él es real, no es inventado. Su matrimonio con Elizabeth de Burgh también es real. O sea, es una novela romántica, pero histórica, pero ambientada en esa época, en la época de los conflictos que tenían. Existe confianza para ellos, que se le augura un notable éxito a la novela, porque fíjense lo que son las cosas, a lo mejor la autora por modestia no lo recoge, pero ha habido hasta 3 editoriales interesadas en su publicación. Curiosamente, la primera es que no cogía las primas, pero de golpe y porrazo, y eso debe ser algo que le llena a uno de satisfacción. Que te respondan 3 y que siendo tu primera obra, tengas que decir a cuál de las 3 editoriales le entregas la obra. Y por el tipo editorial de la que estamos hablando, Ibera, creo que va a tener como poco una importante difusión
en todos los países de habla hispana. Es uno de nuestros grandes tesoros, no solo el vivir en el siglo XXI, donde podemos casi elegir con quién se casa uno, como la pobre protagonista de la novela, sino que uno de nuestros tesoros es la lengua, ¿no? Que escribimos en el español, y eso nos permite el castellano, y nos permite llegar a un montón de lugares. Háblanos un poco de esa parte que a lo mejor queda un poco pedante, pero si no se la saco yo, no la cuenta ella. No es lo normal que uno llega. Y que casi, algunas de las editoriales se han terminado molestando porque no la es elegido, que solo puedes elegir alguna. Efectivamente. Mis hijas, sobre todo Alicia, que está aquí, me animó mucho para que la enviara a las editoriales. Mamá, envíala. Y mi otra hija también, Laura, también estuvo, ¿por qué no la envía, mamá? Que es muy bonita, que está muy bien, envíala. Y me digo, bueno, voy a enviarla a ver qué pasa. Y cogí 3 editoriales. La envié, cogí el manuscrito, se lo envié por correo. Y bueno, enseguida a la semana ya me contestó, Ibera Ediciones me contestó a la semana, que estaban interesadas en la novela y que estaban dispuestos a hacer un contrato y hacer ya. Además la iban a pasar también a Sudamérica. Ellos trabajan, tienen en Portugal, tienen en España y tienen en Miami, para toda la zona de Sudamérica. Y si dice, bueno, y si vendes más de 500 ejemplares, pues para Portugal y para Brasil. Brasil, para Portugal y Brasil, para el habla portugués. Vale. Digo que espera, si alguien contesta, entonces me quedé esperando alguna más. Y me contestaron 2. Una es Libris, que lo puedo decir, era aquí en Andalucía, que la verdad que me hizo un estudio de la obra. Además, muy bueno para ser una primera obra, un estudio fantástico. Y también me hizo, también que me mandó como trabajaban ellos y que estaban interesados en publicarme la obra. Y luego la otra es la editorial M de Mujer, de Madrid, me parece que está en Madrid. Y entonces yo ya dentro de la editorial de Mujer digo, ya he elegido a Ibera Ediciones, ya he elegido una editorial, digo, de las 3 que tenía. Y entonces dice, uy, para nosotros nos hubiera gustado mucho publicarte porque estás dentro, digamos, de la línea de ellos. Y digo, bueno, pues ya lo siento, digo, pero ya he elegido un eno, y ahora no cojo, ¿no? Y medio se enfadaron porque ellos tenían la idea de que esta novela era mucho de ellos, mucho de su editorial, y no se molestaron, pero no estuvieron muy contentos cuando les dije que no les había elegido de las 3 editoriales. No sé si la he hecho bien, si me he confundido, no lo sé. Cuando escriba 10, ya diré yo, bueno, pues esta ha sido mejor que la otra, pero de momento con una, Jorge. Bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta? Yo. Por favor. Uy, madre. ¿Por qué mis hijas leyeron antes el libro que yo? ¿A mí no me dejaste? Eso digo yo, ¿verdad? Pues sí, porque leímos a Ali que Laura y yo leímos mucho de novela romántica. Además, hace muchos años mis hijas y yo siempre he leído mucho de novela romántica. Sabemos las obras que iban a salir. Además, estábamos en una revista de novelas románticas, sabíamos las novedades, muy enganchadas al tema de este tipo de literatura. Sin embargo, mi marido, pues yo lo veía más de historia, de grandes obras, de novelas, y digo, pues, no me va a gustar, la novela, digo, se va a reír. Entonces, cuando ya lo mandé a la editorial, digo, tienes que leerla, porque es que hay que corregirla, digo, y me vendría bien que la... Dice, ahora sí me la dejas. O sea, como corrector. Sí, digo, pero no te rías, dice, no te rías, porque es romántica, no te rías. Y me gustó mucho, la verdad que le gustó mucho. A ver, tengo que Incluso si uno no se siente romántica y demás, no le gusta a lo mejor ese aparente, solo aparente, el romanticismo, es recomendable. Por favor. ¿Tienes nueva idea ya para comenzar otra? Sí. Es que mi cabeza es un hervidero. Tengo ya dos en mente. Allá no sé ahora por cuál empezar. Estoy ahí. Pero sí. Y ya deseando ya terminar con todo lo que tengo que hacer y ya ponerme tranquila. Me puedo tranquila y muy relajada y no tener otros pensamientos y ponerme ya escribir. A ver. Has comentado al principio que para escribir tenías tu espacio, ¿no? Sí. Esa la idea que Virginia Woolf defendía en una habitación propia. ¿Crees que sin ese espacio la novela se hubiera escrito? Pues
Me hubiera costado trabajo, pero lo hubiera escrito. Porque yo soy muy cabezona. Yo me empeño y me empeño. Y además, siempre me ha costado mucho trabajo en terminar, pero lo hubiera conseguido. Sí. He hecho cosas más difíciles y en peores circunstancias y lo he conseguido por cabezonería. O sea, me lo hubiera hecho. Así que, ¿una amiga, una pregunta? Ahí me quedo, ¿no? Paso 3 días preguntando y me canso. Vamos. A mí me apasiona, todos los que hemos leído estamos tentados de llegar al final. No lo voy a hacer porque no se trata, eso ya lo hará spoiler, que es encima de la palabra, tendrá otra manera de expresarse. Creo que la mayoría lo conocemos. Anticipar al final o fastidiar de una obra. ¿Hay algún momento en el que digas, por fin lo he terminado, o sea, ya está corregido, y lo celebraste de alguna manera? Porque es que aquí ves el parto, que no es una novela excesivamente larga, pero tiene 49 capítulos. Entonces, ¿lo celebraste de alguna manera y dijiste, ya, a la editorial? A lo mejor hubiera seguido escribiéndolo. ¿Hubiera sido retocado? Seguramente. Pero Sí. todo le pasaba eso cuando... hay muchas obras suyas que hay 4 y 5 versiones después de publicada. La volví a publicar y la arreglaba. Bueno, como la lea, lo cambio todo. Porque cada vez que lea el marido, ya la editorial le dije una vez, porque lo envié, dice, si quieres hacer algún cambio, ahora es el momento. Digo, uy, no. Volví a cogerla, cogí y cambié cosas. Y ya la volví a traer a leer, digo, no, hay alguna cosa, pues bueno, prueba a hacer. Y se la vendo a la editorial. Dice, ¿estás segura que ya está todo? Digo, sí, ya está todo. Dice, bueno, pues la voy a mandar, la voy a maquetar para que veas cómo queda. La maqueta me la envía, dice, y tú me dirás si queda todo bien. Ya está maquetada, la estoy leyendo para ver cómo queda y demás. Y digo, Lorena, ¿no se puede maquetar otra vez? Dice, ¿qué pasa ahora? Digo, es que se podría cambiar algunas cosas. Digo, me gustaría cambiar algunas cosas. Digo, mira, te voy a mandar una sola. Imprime todo y lo que tú quieras que cambie, pero no la maqueto otra vez. Digo, vale, pues la dejamos así. Digo, me vas a hacer algunos cambios. Le mandé yo los cambios. Digo, ya hazmelo tú. Digo, dice, pero ya queda maquetada. Ya no me vengas con más cambios ni más nada. Sí. Desespera a los maquetadores. Sí. ¿La portada has tenido libertad para elegirlas? Sí. Pues hablando sobre la portada, porque a fin de cuentas estamos en este templo del libro y solo estamos viendo las portadas. Eso es lo que en principio más nos llama la atención. Pues mira, la portada del libro me dijo la editora, Lorena, dice, ¿cómo te parece? Dice, ¿quieres que nosotros hagamos tu portada o tú tienes idea? Digo, mira, Lorena, yo quiero que la portada lleve una fortaleza escocesa. Digo, desde luego, digo, me da igual, digo, si es invierno, el flor de invierno, vamos a ponerle un entorno fresco de invierno. Pon si quieres alguna flor en la parte bajadrilla. Digo, y por supuesto tiene que llevar capa verde y pelo negro, porque ella es morena, de pelo muy negro. Digo, y la capa tiene que ser verde. Total, que me envió una portada que el fondo es ese, pero la chica que me había puesto, mi hija se va a reír porque es que la verdad es que era graciosa. Y tenía el pelo con mucho rizo que parecían rastas. Y mis hijas, digo, tiene el pelo de la niña, digo, que parecen rastas. Digo, le tengo que hablar con la editora y decirle que quiero el pelo distinto. Entonces mi hija Laura me hizo otra versión de la portada. Además, es la que llevo en el teléfono, que es la misma chica, pero el pelo distinto, pero es casi igual. Y digo, Lorena, esta me la ha hecho mi hija, como sabes, es de Bellas Artes, y me ha hecho la portada. Te la envío para que tú ya tengas, digo, porque más vale una imagen que 1000 palabras. Yo te puedo explicar cómo es la chica al pelo rizado, digo, pero tú lo has puesto más rizo de lo normal. Digo, así que, y entonces dice, bueno, sí, no te preocupes, ya te la hago y te la pongo como tú quieres. Y entonces cogió la idea que le mandé de mi hija, que ella me la dibujó y me la preparó. Y entonces la portada sí la elegí yo, así. Pues tenemos la flor, tenemos el invierno, tenemos a Lilien y tenemos a Escocia, ¿no? Representada en esta fortaleza. Sí. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Esa local qué alegría. No quería quedarme con Hombre, la pregunta. Es el momento, el Me momento. interesa la idea que te rondan en la cabeza para seguir escribiendo. Las próximas ideas que tenemos, Sí. no para revelar mucho, seguro que tienen un esquema más o menos. Sí. Tengo curiosidad en saber si la ambiente a veces cambiaría en la época y el lugar. Sí, va a ser
En la época actual, Y Sí. están Romántica, más real, sí, romántica, porque eso queda claro, pero en la época actual. En la época actual. Las dos sí van a ser en la época actual. ¿Y en el lugar? El lugar ¿En España. qué lugar legal? España. Aquí. ¿Se mantiene y va a tener historia? ¿Va a ser también de orientación histórica? No. Esto va llegando la idea de unas amigas y demás y va a ser aquí en España y la localización va a ser más o menos en Madrid. Por ciertas cosas va a ser allí. Pero vamos, que la podría poner en Granada y la podría poner en cualquier sitio. Pues ya sea en cualquier sitio. Todavía no está muy eso, pero la idea central de la historia más o menos la tengo y es en la época actual. Y la otra no voy a desvelar nada porque es más complicada. Alicia, ¿y el título nació antes que la obra o durante la obra o al final? No, nació durante la obra. El problema que yo tenía cuando escribí, digo, no sé cómo la voy a titular. No lo sabía. Así como hay autores, entre ellas hay una novelista, además yo la sigo mucho, Meghan Maxwell, que escribe mucho de romántica, cómo escribe. Ella siempre dice, yo hago el título y con el título hago la obra. Cualquier título, da lo mismo. Y ella luego ya hace la obra. Yo seré incapaz, o creo que seré incapaz. Entonces yo estaba escribiendo esta novela y a mitad de la novela digo, todavía no tengo un título para este libro, pero aparecerá solo. Y no lo puedo desvelar, pero aparece solo. El título aparece en la obra y además que es lo que le da, es que no lo puede de otra forma. Entonces digo, ¡ay, ya tengo el título! Y ahí la tengo. Como ven, un motivo extraordinario para leerla, ¿no? Que ya nos lleva a la intriga. Salvo que alguien tenga alguna interpretación más, y yo quiero que termine, la autora, que termine Alicia, dándonos al menos 2, si fuera posible 3, ¿no? Que es un número como más redondo, motivos por los que debemos de leer la obra e incluso aquí hacer de propagandistas. En este caso no es nada malo porque la propaganda que hacemos en la cultura es una novela romántica histórica y para que demos motivos, no solo los tengamos nosotros, sino que los demos a los demás, para leer Flor de Invierno. Pues mira, yo lo que quiero, que Flor de Invierno llegue a la gente, le haga disfrutar, pero de una forma, verás, yo hace unos años estaba en Madrid, estaba con mi marido y con una de mis hijas, con la pequeña, y volvíamos al hotel en el metro. Y me acuerdo que en una parada del metro, esto no te lo conté el otro día, Juan, pero siempre lo he tenido aquí, ¿sabes? Se montó una chica de color negro, monísima, muy guapa, de color de ébano, porque era monísima la chica, con un bolso muy grande, se sentó, además ya era tarde, había muy poca gente en el metro, y se sentó enfrente de nuestra, abrió su bolso y sacó un libro. Yo soy una cotilla, me encanta ver, cuando alguien tiene un libro, me encanta ver qué está leyendo, qué tipo de libro lee, eso de siempre, o cuando vas en un avión, la gente que tiene un libro, me encanta ver qué está leyendo, incluso muchas veces voy al móvil y veo de qué va el libro que está leyendo. Pues esta chica le sorprendió, se sentó enfrente nuestra, miró a la pantalla de la estación o lo que fuera, cogió su libro y se puso a leer. No pude ver cuál es lo que estaba leyendo porque lo tenía forrado con un papel verde con capuchitos de flores. No sé, será para que nadie viera que estaba leyendo ese libro. Y entonces estaba, por un momento, a la media hora que estuvo montada en el vagón, no estaba allí. Estaba inmersa en su lectura, luego se estaba riendo, estaba poniendo cara, que no sé qué. Yo digo, si yo algún día termino mi novela, solamente espero que sea capaz de llevar fuera de donde estés, como a esa chica que estaba mirando, la estaba, digo, lo que está disfrutando. Cuando ya fue su parada, cogió un cuarto, su hijo cambió la cara, se marchó. Y digo, esos 20 minutos no ha estado aquí, ha estado donde sea. Siempre he dicho que es la mejor experiencia virtual que se pueda tener, es un libro. Para mí la mejor experiencia es virtual, un libro. Y yo lo que quiero es que la gente disfrute. Y si no, pues un libro más. Un libro más, pero lo que hay escrito. Y si es capaz de entender lo que conlleva ciertas frases, conversaciones, lo que siente muchas veces ella, yo espero que llegue a las personas y lo sepa entender lo que yo quiero transmitir, lo que yo quiero ofrecer en el libro.
me encantaría. Y que le hiciera irse a la persona y no estar en ese momento, sino estar ahí, donde están los personajes, la vivencia y toda la historia que he escrito. Eso espero. Yo antes de poner el punto final, si nadie quiere más intervenir, y hacer lo que me gusta cuando hago una entrevista. Aunque uno la prepare, la entrevista, a lo largo de esos desarrollos surgen un montón de ideas. Y siempre le digo a la entrevista, mira, este tiempo final es para que diga aquello que te hubiera gustado expresar y que yo no te he preguntado. O sea, seguro que hay algo, Alicia, que tú querías decirme a mí, secundariamente, pero fundamentalmente a quienes nos están escuchando o a quienes luego, esto tiene un efecto multiplicador enorme. Otra de las ventajas de nuestro tiempo, esto se graba, se puede colgar y hay un montón de gente a la que nos podemos dirigir ahora. ¿Qué te hubiera gustado decir que no te quedes con eso en el cuerpo? Y que no hayas podido decir todavía sobre esta primera novela tuya sobre Flor de Invierno. Pues la verdad es que todo queda dicho en Flor de Invierno. Yo le invito a las personas que la lean, lo que les la van a leer. Les gustará menos, les gustará más o menos, pero la van a leer. Porque los que somos muy de lectura, la leemos. Luego nos llegará o no nos llegará. Pero lo que quiero es que las personas lo disfruten, que puedan llegar a disfrutar. Y que hay mucho tiempo, hay mucho amor, hay mucho sacrificio dentro de ese libro. Y yo ahora es cuando me di cuenta de los autores, el tiempo que han echado para tener esa obra, todas estas obras. Está ahí un montón de personas, de almas, que han estado ahí horas para que esté ahí en esa estantería, que la gente pueda disfrutar de lo que una persona tiene en su imaginación, de lo que ha podido vivir dentro de aquí, una vivencia virtual como yo digo. Que lo disfruten. Muy bien. Pues yo creo que nada más se puede añadir. No hay cosa más fea que el presentador vuelva a cerrar el acto, porque de alguna manera se dice protagonista. Así que, Alicia, sé tú la que decida tanto, porque el libro no habla, lo podemos ver, pero Alicia, además de haberlo escrito, puede hablar y cerrar esta presentación, que espero que no sea la única que haga los libros, es la ópera prima y ya tiene en mente como poco. Si le va tan bien como parece en marcha esta novela, yo creo que tenemos literatura para rato. Y por favor, es la que debe de cerrar. Sí, yo espero que las próximas he aprendido mucho, de esta novela he aprendido muchísimo. No me critiquéis mucho, nunca he escrito nada, ha sido la primera vez que he tenido la osadía de decir, voy a escribir algo y voy a intentar publicarlo, me lo han publicado y digo, pues tengo que seguir adelante, me están dando la oportunidad, me están ayudando, la editorial, mi familia, los amigos, todos vosotros. Os agradezco muchísimo el que estéis aquí hoy, porque el tiempo es lo más grande que podemos dar y me lo estáis dando, lo estáis regalando y os lo agradezco de verdad de corazón a todos, porque sé que a algunos de vosotros os ha costado mucho estar aquí hoy y lo sé, y lo sé. Entonces muchísimas gracias, espero que las próximas sean incluso mejores que esta que he escrito y que os guste, y que os guste. Y